aquí, académicos, compañeros, y sobre todo destacar la asistencia a este evento académico de gran importancia para la Universidad de Jalapa, para nosotros como comunidad, como académicos, y tener hoy la oportunidad de presentar este libro, este último material que tiene el doctor David Arellano Bueno. Para iniciar voy a presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el rector de la Universidad de Jalapa, el doctor Carlos García Muñoz. Nos acompaña también la rectora emérita, la doctora Isabel Soberano de la Cruz. Y bueno, contamos con la presencia del autor de este libro que hoy vamos a presentar, el doctor David Arellano Bueno. Muy bien, quiero agradecer también la presencia de todas y todos aquellos que nos acompañen por las redes sociales, por Zoom, por Facebook Live, que estarán también integrándose en esta presentación. Quiero mencionar que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas, tanto para nuestros compañeros que estén en línea, que pueden escribirlo en el chat y me las harán llegar, precisamente para hacérselas a nuestro autor. Y aquí en la sala pues también tenemos esa oportunidad de interactuar. Muy bien, para iniciar quiero pedirle a nuestro rector, el doctor Carlos García Méndez, que nos dirija un mensaje de bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes. Saludo a todas y a todos los presentes con respeto a quienes nos acompañan hoy en este auditorio, así como a quienes lo hacen de manera virtual. Saludo con mucho respeto al doctor David Arellano Bueno, autor de la obra que hoy nos da. A la doctora Isabel Soberano de la Cruz, rectora emérita de nuestra casa de estudios. Al doctor César Augusto García Soberano, vicerrector de investigación de nuestra casa de estudios. A la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, académica de nuestra Universidad de Jalapa. Al doctor Rubén Darío Jiménez Lozano. La Universidad de Jalapa se congratula con el doctor David Arellano Bueno por la presentación de su más reciente obra intelectual intitulada Las trampas de la decisión, o cuando los gobiernos y las organizaciones marchan casi gustosas al precipicio. Este libro es el resultado de poco más de 10 años de trabajos de investigación y construcción a partir de diálogos con estudiantes, profesores, expertos y expertos en este tema. Cabe destacar la excelente edición de este libro, con la cual estoy seguro que su lectura no solo es obligada, sino también un placer, un disfrute para todas y todos quienes tenemos pues el gusto por la lectura de buenos libros, de temas desde luego organizacionales, en un ámbito tan cercano como son los gobiernos y las organizaciones, donde transcurre buena parte de nuestra vida social e individual. Me congratulo con el trabajo colaborativo entre la editorial Fontamara y la Universidad de Jalapa para publicar este libro, lo cual es evidente
e inefutable que la cooperación es la estrategia por excelencia para promover, promocionar y divulgar los conocimientos que se generan en la academia. Por tanto, la Universidad de Jalapa seguirá impulsando la publicación de investigaciones como parte de su actividad fundamental, que es la investigación. Sin más, deseo felicitar al señor doctor don David Arellano Gómez, una vez más, por este libro que hoy se presenta a la sociedad desde las instalaciones de nuestra casa de estudios. Mis mejores deseos para la obra, mi reconocimiento al autor, y agradezco a los presentadores que hoy nos acompañan para conversar sobre el libro Las trampas de la decisión, o cuando los gobiernos y las organizaciones marchan casi gustosos al precipicio. Gracias, estimado doctor. Muy buena tarde. Creo que será otro éxito de usted esta publicación, este libro, porque tiene cuestiones muy importantes que nos van a servir no tan solo a universitarios, sino a quienes también están al frente de instituciones y que necesitan el manejo de todas estas herramientas. Muchas felicidades, doctor, muchas felicidades a los presentadores y a la universidad. Nos sentimos orgullosos y nos congratulamos por tener gente como usted, con la que tenemos vínculos académicos y los seguiremos manteniendo. Muchas gracias. Buen día. Saber para trascender. Muchas gracias al rector por sus palabras. Es momento de escuchar a nuestra rectora emérita, quien antes de sus palabras entregará un reconocimiento al doctor David Arellano Gómez, precisamente por este primer año de cátedra en estudios organizacionales que lleva su nombre. Buenas tardes. Hago entrega de un testimonio de honor al doctor David Arellano por el primer año de su cátedra en esta institución educativa, agradeciéndole el trabajo académico realizado y también el proyectado que ya tienen planeado seguir trabajando en el área de la teoría de las organizaciones. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Saludo al rector, doctor Carlos García Méndez, al doctor David Arellano Gómez, autor del libro, a los doctores presentadores, doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, doctor Rubén Darío Jiménez Rosado y al doctor César Augusto García Soberano. Agradezco la amable asistencia de la audiencia virtual y presencial. Cuando tuve la oportunidad de tener este libro en mis manos, lo revisé con atención. Pensé, me hubiera gustado leer este libro hace años. Me habría ayudado en el análisis de las decisiones que tomé para dirigir la Universidad de Jalapa. La toma de decisiones parece un asunto fácil, sin embargo, es un tema muy complicado. En mi caso, la formación como psicóloga y administradora educativa me ayudaron a desarrollar habilidades intelectuales como la visión y un pensamiento crítico estratégico multidisciplinar que me ayudó a valorar cada decisión desde muchas aristas, implicaciones y consecuencias. Finalmente, después
Desde una observación general, a reserva de la experta opinión del doctor Arellano, se puede evaluar que no llevé a la UCS al precipicio. Al contrario, la eficacia de las decisiones, las acciones ejercidas, produjeron resultados satisfactorios. Tanto es así que la UCS creció, se desarrolló, consolidó su prestigio y conserva todos los procesos, métodos y sistemas que se originaron con mis decisiones. Hago este comentario personal para resaltar la importancia de la toma de decisiones. Marcan el destino de lo que se va a dirigir. Además, es relevante en cualquier ámbito, personal o profesional, resaltando la importancia en la administración pública y el ejercicio de la gobernanza. Los comentarios que realizarán los presentadores y el autor supongo van a destacar el conocimiento científico en áreas tan importantes de analizar y controvertidas como la política, la democracia, el poder, la igualdad, la gobernabilidad. Doctor Arellano, mi reconocimiento por su dedicación al estudio y divulgación del conocimiento organizacional. Estimada audiencia, les recomiendo adquirir el libro y seguir al doctor Arellano en sus redes sociales. Expónganse al conocimiento. Saber para trascender. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra rectora emérita, la doctora Isabel Soberano de la Cruz. Pues bien, vamos a dar inicio. Un poco voy a platicarles cómo va a ser esta presentación. Hemos en consenso platicado y sobre todo va a ser un conversatorio. Vamos a dialogar, vamos a hacer unas preguntas presente al autor, ya que lo tenemos aquí. Es un libro que tiene pues una importancia sobre todo trascendente en nuestras actividades, en lo que hacemos y en nuestra vida personal, que nos va a llevar obviamente a la vida en las organizaciones, en los gobiernos. Para esto vamos a agradecer y sobre todo presentar, ¿no?, a quienes me acompañan, a la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López, que está con nosotros, que nos va a apoyar, al doctor Rubén Darío Jiménez Rosado y su servidor César Augusto García Soberano, precisamente para conversar este libro de las trampas de la decisión del doctor David Arellano. Antes de iniciar, solamente queremos hacer una semblanza. Tal vez no todos conozcan la trayectoria del doctor David, así que pues vamos a ver esta breve pero significativa semblanza. Así que adelante. Académico e investigador desde hace más de 35 años. Su carrera inició casi por accidente y decidió apostar por un camino hasta ese momento poco conocido por él, estando aún en sus primeros años como estudiante de licenciatura, pero con la firme convicción de poder cambiar vidas a través de la educación, aunque esto significara ir en contra de la tradición familiar de ser parte del mundo empresarial, ya que ellos consideraban a la academia una actividad poco remunerada y que no le permitiría alcanzar sus metas. Su labor como académico le ha permitido traspasar el pensamiento complejo, entendible y metodológico que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria. Como investigador, disfruta comprender nuevas teorías, discutir, armar redes de investigación y descubrir nuevos caminos del conocimiento. Es un referente y precursor de los estudios organizacionales en el país. Cuenta con una vasta producción de libros y artículos donde aborda este tema, así como la reforma del Estado, las instituciones y la corrupción en América Latina. La más reciente publicación del doctor David Arellano Gol es Las trampas de la decisión, o cuando los gobiernos y las organizaciones marchan casi gustosos al precipicio, una coedición de la Universidad de Jalapa y Editorial Fontamara, la cual nos enorgullece presentar el día de hoy en este espacio. Comenta que es el resultado de 10 años de trabajo y que sobre todo la docencia es, digamos, el elemento que logró ya definir esta publicación, porque si bien un libro, pues uno le pone un alto, ¿no?, que sigue como trabajo de investigación, sigue viva esa parte. Las trampas de la decisión analiza la toma de decisiones. Nosotros como seres humanos siempre estamos tomando decisiones, pero el doctor David Arellano Gol lo que va a poner el foco es
los presupuestos de esas decisiones. Presuponemos que somos seres racionales, con una racionalidad total, que tomamos decisiones de forma correcta, que esas decisiones siempre llegan a un fin, pero dejamos de lado ciertos sesgos emocionales, dejamos de lado las circunstancias, la propia naturaleza humana, esa imperfección, y esto nos lleva a los individuos a ciertas consecuencias que no del todo son deseadas, pero como estamos organizados, como vivimos en esas organizaciones, le pasa algo hacia las organizaciones, pese a que el autor señala que la metáfora que más ocupamos, de manera explicativa es la organización tomó esta decisión, pero son las personas las que estamos tomando esas decisiones. Y luego, en la gran organización, en esta gran red de organización como es el gobierno, bien son personas que les toman decisiones, pero tienen una responsabilidad mayor, una responsabilidad precisamente en la dirección de los rumbos que tenemos como sociedad. Es aquí donde vamos a empezar precisamente esta discusión, este conversatorio. David, ¿no? Para empezar, yo quisiera cuestionarte qué son las trampas de decisión, sobre todo en esta base de los errores tipo 1 y tipo 2 que tú planteas. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, presencial o virtualmente. Muchas gracias a los amigos y amigas presentadoras que están con nosotros, el rector, la rectora emérita y todo el apoyo que han dado para que este día llegue. Y entonces, pues nada, muchas gracias primero que nada. Segundo, bueno, pues el libro de las trampas de la decisión tiene una premisa sencilla, pero también paradójica. La premisa es: todos los seres humanos cometemos errores, es algo normal, es común. Nadie es perfecto, ni las personas, ni los grupos, ni las organizaciones. Pero el error de clase 1 es ese. Sabemos que podemos cometer errores, nos damos cuenta, a veces tarde, a veces temprano, a veces corregimos, y estamos dispuestos a aceptar el error y a actuar. Pero a lo largo de muchos años de analizar organizaciones, decisiones, haber sido decisor en algún momento de mi vida también y dirigir o tomar decisiones en una organización, fui observando que había un segundo tipo de error, una segunda clase de error, que me gustó llamarle el error de clase 2. ¿Cuál es el error de clase 2? Cada vez lo fui encontrando en más lados. El error de clase 2 es cuando nosotros, por diversas razones, negamos que estamos cometiendo errores pese a todas las señales que nos dicen que es probable que estemos cometiendo. Lo hacemos como padres de familia, lo hacemos como hijos, lo hacemos como directivos de organizaciones, lo hacemos con nuestras parejas, lo hacemos con... Eso me lo fui encontrando cada vez más en el centro de la discusión. Y lo que yo comencé a observar es que en general las ciencias que lo trataban, primero eran diversas y segundo, lo trataban como anomalías, es decir, en general tomamos buenas decisiones y cometemos errores de clase 1 y los corregimos, y es raro que nos sucedan los errores de clase 2. Y ahí comenzó la intuición, y yo lo que observé es, yo creo que es al revés. Es mucho más común el error de clase 2 que el error de clase 1. Es más común que por razones psicológicas, por ejemplo, me duele aceptar que estoy cometiendo un error. Y entonces creo las condiciones para asegurarme a mí mismo y luego a los demás que no estoy cometiendo ese error. Y comienzo a crear historias. Racionalizo, escondo información, yo mismo me convenzo de que no estoy cometiendo ese error. Y entonces el error de clase 2 comencé a intuir, no es una anomalía, no es una excepción, es bastante común. Y el segundo punto, profe César, es que ahí la historia no acaba ahí, porque si el error de clase 2 fuera fácil de resolver, pues no estaríamos con los problemas en muchos lados de nuestras vidas. Y la pregunta que me hice fue, ¿por qué seguimos cometiendo errores de clase 2? Y ahí es donde viene la metáfora de la trampa. La idea es, una trampa es algo, ustedes lo entenderán perfectamente, que para hacer trampa tiene que ser atractiva. Una trampa horrible y una trampa espantosa, que es evidente que es una trampa, nadie va a caer en ella, ¿verdad? Caemos en las trampas porque creemos que estamos haciendo algo bien. No nos damos cuenta que es una trampa, tiene que ser seductiva. Y entonces, la idea es que los errores de clase 2 pueden llevarnos a una resbaladilla.
poco a poco vamos negando y vamos haciendo cosas para negar que estamos cometiendo errores y para que los demás a nuestro alrededor sigan en la misma discusión, y entonces entramos en una trampa. Entonces, una trampa, porque es una trampa, pues una trampa porque es seductora, perdón, y además, porque si yo voy y te digo, César, estás cometiendo un error de clase 2, lo más probable, hay una probabilidad más bien que tú me digas, no, yo estoy haciéndolo muy bien. Es más, tú eres una persona mala conmigo porque me estás criticando, y entonces cierra más. La trampa no solamente es una resbaladilla, sino se va consolidando y cerrando cada vez más. Bueno, entonces esa intuición me llevó a investigar. Me di cuenta que esto que yo llamo ahora trampas o errores de clase 2, o sea, que generan estas trampas, han sido estudiadas muy ampliamente, pero por muy diferentes disciplinas. No los llaman trampas, no los llaman error de clase 2, pero existen en psicología, en teoría de la organización, en ciencia política, en historia, en antropología y en otras disciplinas más, administración. Y fue cuando comencé a recolectarlas. Lo que hace el libro es recolectar 7 de las trampas más comunes de la decisión, de esos errores de clase 2, que están siendo estudiados por diferentes disciplinas y que están hablando del mismo fenómeno, pero que no se están dialogando entre ellas. Y lo que trata de hacer el libro es hacerlas dialogar. Entonces, más o menos esa es la idea de por qué errores de clase 2 y por qué el nombre de las trampas que nos lleva a esta idea de resbaladilla, vamos cayendo poco a poco. Y segundo, algo que es muy difícil salirse una vez que ya está uno dentro. Claro, ¿y cuáles serían los fundamentos teóricos? Porque, bueno, tú estás definitivamente instalado desde la teoría de la organización, de la política pública, del gobierno, y has comentado, bueno, que tiene una pluralidad de conocimientos. ¿Cuáles fueron los referentes teóricos que te llevaron a establecer precisamente este tipo de, estas clases de rol? Son muchos y son muy, a mí me han dirigido, vamos, me han dirigido y me han alimentado en mi carrera académica en la siguiente reflexión, digamos, el referente teórico fundamental es por qué las cosas salen diferente de como nosotros creemos que estamos haciendo las cosas. Eso lo he encontrado, evidentemente lo encontré en la administración pública, ¿no? La teoría de la administración pública y la acción de los gobiernos en sociedades democráticas está basada en sueños muy interesantes, como que los gobiernos saben hacer las cosas, que los gobiernos tienen la técnica y los recursos para resolver los problemas. En eso está sustentado mucho de nuestros criterios de la democracia. Tenemos la esperanza de que cuando elegimos un gobierno llega, toma posesión, asumimos que saben qué es lo que están haciendo allá arriba. Y luego nos damos cuenta que no necesariamente es así, ni siquiera es tan fácil de hacerlo. Y luego eso pasa en las organizaciones. La teoría de la organización dice, pues seres humanos, somos racionales, las organizaciones sirven para obtener resultados colectivos, sin organizaciones no tendríamos los seres humanos en el espacio, no tendríamos la construcción de universidades o de empresas. Gracias a las organizaciones y su racionalidad tenemos estos resultados. Y nada más hay que rascarle un poquito a esos supuestos y decir, ¿y quiénes toman decisiones? Nosotros, los seres humanos de carne y hueso, que tenemos tiempo limitado, somos mortales, cometemos errores, somos emocionales, no tenemos todos los conocimientos. Y entonces, ¿cómo hacemos ese salto mortal? Yo le llamo la transfiguración. ¿Cómo hacemos la transfiguración de nosotros, los seres humanos de carne y hueso, para decir que esos seres humanos de carne y hueso, imperfectos, humanos, emocionales, divertidos, mortales, somos capaces de crear universidades como esta, ¿no? Somos capaces de resolver el problema de la pobreza o no, o somos capaces de crear naves espaciales que van a la luna y que crean satélites. Pues ese es un poco el salto de la transfiguración que está estudiada en muchas disciplinas, ¿no? En teoría de la organización y administración pública, sin duda, pero también en psicología, también en sociología, también en la historia, también en antropología. Y la base siempre es, suponemos y asumimos muchos sueños normativos de cómo somos los seres humanos. Y creemos que así somos, y no, tenemos que darnos ahora en reversa y decir, no, ese es un sueño muy interesante de los seres humanos racionales. Lo que tenemos que hacer es crear organizaciones bajo la idea de que las organizaciones las construimos nosotros, los seres humanos de carne y hueso, y no ese modelo ideal que muchas teorías a veces nos plantean. Entonces de ahí vienen esos supuestos que vienen de mucha literatura, de muchas disciplinas.
Sí, digamos que al menos toda la economía, ¿no? Planteaba precisamente ese ser humano racional, perfecto, ¿no? Y cómo llega a que el CEO era el más racional, el más inteligente y que tenía las mejores decisiones. Y es más bien en el libro asumir que no, ¿no? Que somos imperfectos, que no, que somos más de sesgo emocional muchas veces, y a partir de aceptar esa realidad, empezar a identificar las trampas. Rebeca, ¿tú tienes algún comentario? Sí, bueno, lo primero que quiero decir, bueno, después de agradecer la invitación y estar hoy con ustedes, es que la obra es un texto muy acabado, que quienes nos dedicamos a la investigación sabemos que es muy difícil llegar a escribir de esta manera las ideas que podemos tener. David lo menciona desde el inicio, son 10 años de trabajo, pero el resultado, bueno, al menos en mi experiencia, seguramente la tuya será distinta, pues cuando uno hace una investigación está enfocado en esa investigación y está pensando en ese resultado. Y a lo largo de los años son pues muchos proyectos los que se van encadenando, pero llega un punto en el cual a lo mejor ese primer acercamiento a ciertos temas ha cambiado después de mucho tiempo. En este libro, lo voy a decir así, se ve una erudición en el manejo de las fuentes, en el entendimiento del pensamiento de los autores, pero está escrito con una fluidez, con una sistematicidad que a mí al menos me ha gustado muchísimo. Es un tema complejo, es difícil incluso entender en primera instancia esta visión del autor, pero cuando uno lo va leyendo de principio a fin, va uno encontrando la clave para ir desentrañando eso que se está pensando. Y yo no lo sé, pero un poco ahora que te conozco seguramente lo has pensado muchísimo, porque ahí ya se ve un pensamiento mucho más acabado. Es un libro, al final, después de decir esto, bastante sencillo de utilizar y de desarrollar, y me parece que también será el inicio de reflexiones pues mucho más de fondo. Tiene algunos elementos que a mí en lo personal y sobre todo para el público que nos escucha me gustaría rescatar, que es esta parte donde vas poniendo ejemplos cotidianos, ejemplos concretos de aquello que has pensado y que con el apoyo de la literatura pues vas desarrollando. A mí me parecieron particularmente interesantes los ejemplos que pones, que ya en algún seminario los habíamos tocado, pero me sigue pareciendo muy interesante el de los bomberos, en el caso del incendio en Estados Unidos, porque si bien se enfrentan a una situación de emergencia, me parece que lo que tú vas narrando ahí nos está mostrando con mucha claridad cómo las organizaciones se van haciendo rutinarias, se van haciendo cerradas, poco preparadas para enfrentar lo imprevisto, para enfrentar situaciones distintas a las que están acostumbrados. Entonces, no sé si quisieras ejemplificarnos en particular, este caso. Hay algunos otros bastante interesantes, bueno, el de la toma de decisiones en Bahía de Cochinos, en la época de Kennedy, y el accidente aéreo en Tenerife, que también me parece bastante interesante por los tres, pero en particular me gustaría que nos explicaras un poquito más cómo funciona. Gracias, profesor Rebe. Pues sí, ya entramos en materia, digamos, ¿no? Yo les decía en la introducción, en el libro se discuten 7 trampas de la decisión, cada una de ellas discutida o analizada por diferentes disciplinas, que es un poco el reto del libro, es tratar de que dialoguen. Por darles un ejemplo rápido, digamos, ¿no? Y que ustedes vayan sintiendo esta idea de por qué es una trampa. La primera trampa se llama el pensamiento de grupo. Vean cómo es la idea de la resbaladilla y la trampa, ¿no? Todos hemos participado en grupos donde se toman decisiones. En esos grupos, ¿qué necesitamos? Que la gente que está tomando decisiones, pues va generando una lógica de cohesión, ¿no? Estamos en el grupo, somos capaces, nos platicamos y dialogamos e intentamos tomar decisiones y resolver un problema. Eso se le llama cohesión, ¿no? Y eso es bueno, es muy importante la cohesión. Sin la cohesión no hay grupo. Pero ¿qué pasa si la cohesión llega a ser tan fuerte? Entonces el grupo comienza a negar la información que viene de afuera.
¿Qué pasa si incluso dentro del propio grupo la gente comienza a callar las voces críticas? Y le dicen, no critiques a la líder o al líder porque eso es traición. No tengas miedo, estamos haciéndolo bien. Oye, pero vienen cosas, hay señales de que no vamos tan bien. No te preocupes, tú ten fe en que vamos bien y tú... Y entonces el propio grupo comienza a envolverse en un proceso de decisión cerrado que le crea un velo, es la trampa, le crea un velo que ya no le permite obtener información diferente, que le dice que a lo mejor está cometiendo errores y que tendría que cambiar de rumbo o hacer algunos ajustes. Entonces se genera una trampa, es la trampa del pensamiento de grupo, que creo es la más sencilla porque demuestra muy rápidamente la idea de la cohesión es buena, como el colesterol, ¿no? La cohesión es buena, pero cuando se pasa de más cohesión, entonces se cierra y genera una trampa donde la gente evita tomar decisiones que le obtengan nueva información para hacer cambios en el rumbo. La segunda trampa, en la que está el caso de los bomberos que está platicando la profe Rebe, es la trampa del sentido organizacional. Toda organización requiere decirnos a los seres humanos que estamos en ella, darnos seguridad de que estamos entendiendo la situación en la que nos encontramos. Que los seres humanos necesitamos saber en qué situación estoy. Estoy en una fiesta, no es lo mismo que en una presentación de un libro, no es lo mismo que en la calle o en el autobús. Necesito decir y entenderme yo en qué situación me encuentro. Y las organizaciones nos dicen, no te preocupes, te ubican en tu escritorio, te ubican en tu dirección, en tu departamento, y te dicen, aquí de lo que se hace es de educación, aquí de lo que se trata de educación es dar clase o hacer investigación. Entonces te protege con un sentido organización. El caso que refiere la profesora es un caso de bomberos, que les dicen, ustedes van a enfrentar un fuego, un incendio en un bosque, es un incendio relativamente normal, tranquilo, de clase controlable, los vamos a llevar ustedes al fuego, ustedes ya están preparados y tienen las herramientas para llegar y reducir el fuego. Cuando llegan, primero suceden varios accidentes, segundo se dan cuenta que el incendio es mucho más fuerte del que habían pensado. Y entonces el sentido organizacional se rompe, ya no saben qué hacer, porque les dijeron, tú lo que tienes que hacer es, aquí están tus herramientas, esto es lo que tienes que hacer para atacar un fuego que es de un nivel bajo. Están enfrentando un fuego mucho más grande y entonces entran en pánico. Se derrumba el sentido organizacional y el líder realiza una serie de acciones muy extrañas que no van con el sentido que la organización les decía. El líder sí se salva y muchos de los bomberos perecen por seguir las reglas que la organización les había dicho que iba a funcionar bien, pero que en tales circunstancias ya no iba a funcionar bien. Bueno, entonces la trampa de la decisión es las organizaciones nos encierran en un marco de sentidos y nos dicen, tú siempre que hagas A, B y C te va a ir bien. Si la realidad cambia y el sentido organizacional no se adapta, entonces la gente seguimos en una resbaladilla realizando las mismas acciones que ahora ya no van a dar resultados. ¿Cuántas veces hemos visto este fenómeno donde yo estaba haciendo todas estas cosas y me iba bien, ahora las hago y me va mal? Bueno, porque lo que pasa es que tienes que romper el sentido sobre el cual estás actuando. Si no rompes el sentido, y a veces no es fácil hacerlo, entonces la trampa se sigue cerrando y tú sigues cometiendo los mismos errores y hasta que te das cuenta de que el sentido con el que estabas realizando las cosas ya no era el funcional. A veces es muy duro cambiar de sentido. O sea, los bomberos, por ejemplo, en este caso, ¿por qué se mueren? Porque el líder decide quemar una parte del pasto. Tira las herramientas y se entierra entre las cenizas y los bomberos alrededor dicen, estamos atacando un fuego, el líder está quemando más pasto, ¿cómo está creando más incendio? Y acaba de tirar las herramientas, que son todo lo que nos hacen ser bomberos, y entran en pánico y salen corriendo. La lógica del bombero líder era muy fuerte, ¿no? Si quemo el pasto, cuando pase el fuego sobre mí no me va a incendiar a mí, y por eso se entierra. Ya no necesito las herramientas. Él se salva, los demás que entran en pánico no, caen en una trampa en este caso organizacional del sentido. Entonces, cada una de las trampas refiere este tipo de lógicas que quisiera enfatizar este punto, ¿no? Las trampas no son anomalías. Las trampas forman parte de las fuerzas comunes que las organizaciones y las decisiones nos dicen que hagamos, ¿no? Haz lo que te dice el líder, haz lo que la organización te ha enseñado que funciona. ¿Qué pasa cuando esas cosas
no comienzan a funcionar y no tenemos la capacidad de rebelarnos ante esa trampa. Ese es un poco. Y yo creo que hay un elemento que, bueno, más adelante en el libro se llegará a las paradojas, ¿sí? Que tiene que ver que las organizaciones, como bien comentabas, intentamos tener reglas, procedimientos, políticas, y todo eso le va a dar el sentido de la organización. Y es difícil, digamos, a priori, ¿no? Saber que las tengo que desobedecer. Es decir, ¿cuándo? ¿No? Porque la situación, digamos, vista hoy hacia atrás, pues, claro, había que seguir el líder, ¿no? Pero ¿en qué momento, digamos, esa paradoja, ¿no? Uno logra verla o lograría uno decir, sí, este es el momento donde tengo que reaccionar, que ser revolucionario, que ir en contra, que establecer mi criterio? ¿Dónde lo verías ahí? Bueno, pues digamos, decíamos en algún momento que las trampas de la decisión en muchos casos son tan potentes porque no se pueden enfrentar de manera directa. Si yo voy a una gente que está en groupthink, en pensamiento de grupo, que ya se encerraron, que no quieren escuchar de afuera, y yo vengo de afuera y les digo están mal, pues muy probable que lo que yo haga es fortalecer el pensamiento de grupo que ya tenían. La tercera trampa, la de las paradojas, se refiere a que el proceso de decisión es un proceso social, es un proceso grupal, es un proceso que no se da nada más en un individuo. Y el siguiente punto es una pastilla amarga que es muy difícil de procesar. Los seres humanos somos distintos, somos heterogéneos y pensamos de muy diversas maneras. Y entonces, esto sucede muy clásico, de manera muy clásica en las cuestiones de política pública y gubernamentales. En sociedades democráticas se supone que hay un dogma fundamental: nadie tiene el monopolio de la verdad. Gracias a eso somos libres. Yo puedo pensar de una manera y tú puedes pensar de otra. Tú puedes tener una ideología y yo puedo tener otra ideología. Y luchamos y tenemos un conflicto por el poder, ¿no? Y al llegar al poder lo hacemos de manera civilizada. Y aquí viene la paradoja. Una vez que yo llego al poder, yo debo aceptar que no todo el mundo va a pensar como yo, que no toda la sociedad tiene los mismos intereses, que no hay una sola manera correcta de lograr una cosa, porque yo digo, el problema de la pobreza se resuelve con la vía A. Estoy seguro, por razones lógicas en una democracia, que va a haber gente que me diga, estás mal, se resuelve de manera B. ¿Ok? Y entonces esa paradoja yo la tengo que enfrentar, ¿cierto? Puedo enfrentarla negándolo, y esa es una de las clásicas trampas de la decisión en los gobiernos, ¿no? Te niego, no, hay una sola manera correcta de hacer las cosas, la mía, y los demás se aguantan. Y entonces se cierra el mundo. Nuevamente, es el exceso de confianza en que yo sé cómo resolver las cosas, paradójicamente no genera lo que Mussolini pensaba, que eran buenas decisiones. Genera lo que Mussolini se dio cuenta después, pésimas decisiones. Se genera una centralización de la decisión que evita que tú comprendas que existen otras vías alternativas que pudieran funcionar mejor. Por eso la tercera etapa, la de las paradojas, es: no hay manera de resolver esto si no es aceptando una pastilla amarga. La realidad se te va a resistir a todas las decisiones que tú hagas y la gente somos distinta. La pluralidad es fundamental y esto se resuelve en el diálogo, en el debate, en la deliberación, en el conflicto, en la batalla. No hay una manera única de resolver nuestros problemas sociales, ¿no? Y ese es el punto de las paradojas. Pero yo ahí veo otra pastilla amarga, ¿no? El aceptar el conflicto, ¿no? El aceptar la crítica y el aceptar abrirse, pues, a estas visiones alternas, ¿no? Rubén, adelante, ¿no? Bueno, de entrada, gracias por invitarme, ¿no? Pues una felicitación a la universidad que publica en coedición con Fontamara, que tanto le debe el ámbito académico mexicano precisamente, ¿no? Por esta editorial hemos conocido muchas obras que de otra manera no habíamos conocido, y bueno, qué bueno que la Universidad de Jalapa, que representa lo que representa en el Estado, pues haya hecho esta alianza, ¿no? Felicidades y un agradecimiento al doctor, porque este es un libro que, además de la erudición y la brillantez, como decía la doctora, que yo también comparto, es un libro que muestra un grado de comprensión en el cual, precisamente en un lenguaje sencillo, se explican un montón de modos de acercarse desde una visión transdisciplinar a una literatura muy compleja en la actualidad y muy árida y muy academicista, desde un tono ensayístico que de verdad es
es cautivador desde el principio, no es un libro que no se puede dejar de leer desde que uno lo abre. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, doctor, algo que tiene que ver con esta tensión que está atravesando todo el libro entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Digamos, de alguna manera a veces se presenta lo individual como solución de lo colectivo, ¿no? O de los sesgos colectivos, de las problemáticas, es decir, un individuo con ciertas capacidades sobresalientes parece ser quien puede redirigir a los grupos, y a la vez, al revés, ¿no? Parece ser que ante los excesos de narcisísticos individuales, la institución, los colectivos, los grupos pueden venir a frenar. No obstante, en esta tensión creativa, como me gustaría llamarla, digamos, las propias disciplinas en torno, por ejemplo, a la administración, se han centrado en muchas veces tratar de dirigir la toma de decisiones de estas visiones trascendentalistas, ¿no? Por ejemplo, pensando en esto del groupthink y el sense making, la tendencia de finales del siglo pasado en estas visiones prescriptivas era que tanto la carnicería de la esquina como un gran organismo internacional o un gobierno podrían funcionar de la misma manera, generando un buen ritmo organizacional, generando una identidad. No obstante, usted, como nos muestra aquí, esta es, digamos, una vía de entrada también regia hacia los sesgos. Ahora, frente a eso, y lo cual creo que sería una pregunta pertinente para el ámbito académico, ¿qué hacer con estas otras teorías? Porque además en la actualidad hay como un nuevo incremento, ¿no? Esta tendencia al coaching, esta tendencia, digamos, de generar, ¿no? Dentro de las empresas este sentimiento, dentro de los gobiernos de unidad, digamos, de una especie incluso de mente colectiva, todos somos lo mismo. ¿Qué hacer a nivel, digamos, ahora sí, interventivo? ¿Cómo manejarse dentro de estas dos polos sin dicotomizarlos, ni irse a un absoluto, digamos, anti-prescriptivismo y decir no habría que hacer nada, ni tampoco llegar a la otra parte y decir todas las organizaciones, al final de cuentas, en tanto entidades formales, pueden ser vistas de la misma manera? Gracias por la pregunta, muy retadora, muy buena. Yo pensaría en esto de las pastillas amargas, que es como una metáfora que yo utilizo para plantearse la idea de que por un lado necesitamos la fuerza de la cooperación, necesitamos la fuerza de la cohesión, necesitamos el pensamiento de las líderes y de los líderes que ayudan y que obviamente hacen la diferencia. Pero creo yo que parte de este punto de la pastilla amarga no es tan amarga, porque la idea es, sí, pero la realidad es una realidad mucho más rica y diversa de la que estamos dispuestos muchas veces a aceptar, ¿no? Entonces, si tu estrategia es una estrategia positiva de generación de cooperación, no estaría nada mal que partieras de la idea de que los seres humanos que estás enfrentando, que quieres que cooperen, que quieres que se convenzan, tienen ideas distintas, son libres, tienen visiones y emociones, y por lo tanto lo que vas a enfrentar muy rápido es que hay variación en la forma en que recuperan tus motivaciones, tu coaching, ¿no? Tu idea de la cooperación por el todo orgánico de la organización, pues se va a enfrentar a una realidad de seres humanos de carne y hueso, sobre los cuales lo peor que puedes hacer es asumir que se van rápidamente a doblar ante el poder, se van a doblar ante la autoridad para hacer solamente una cosa en lo particular. Entonces, yo creo que cooperación y conflicto, ¿no? Conflicto y deliberación, encontrar alternativas, luchar y no estar de acuerdo, forman parte del mismo juego. No tiene por qué ser, como tú decías, dicotómico, ¿no? Es decir, entonces en un mundo donde los seres humanos somos distintos, solamente el conflicto, las patadas y los codazos van a servir, no, pues tampoco nos van a ayudar enormemente, porque forma parte también de la lógica humana la idea de cooperar y de coordinarse. A final de cuentas, lo que creo que el libro va planteando en varios puntos es que somos seres sociales aun cuando estamos hablando de individuos. En la séptima trampa, por ejemplo, la de Lubris, ¿no? Que es esta distorsión de personalidad que le sucede a la gente con poder, ¿no? O se llega a tener poder en una empresa, en una organización o en el gobierno, se puede llegar a un nivel de felicidad tal y de orgullo tal de que yo llegué al poder y por lo tanto soy muy bueno, muy buena.
Y entonces comienzo a generar una actitud despectiva respecto de los demás, ¿no? Y respecto de la idea de los demás. Y entonces me comienzo a encerrar en una trampa, ¿no? De orgullo o de sobreorgullo. ¿Cómo se interactúa a Lubris? ¿Es un asunto solamente individual? También no es un asunto solamente psicológico, también es un asunto social. Por ejemplo, entonces hablemos de los psicofantes, ¿no? Es decir, las personas que se encargan además a la persona que ya tiene Lubris, de decirle que en efecto es perfecta, no tiene problemas, ¿no? Los psicofantes que se ponen a adular a las personas, y que muchos de esos psicofantes en realidad lo que están buscando también es su propio beneficio. Entonces es el equilibrio, ¿no? Rubén, entre lo individual y lo colectivo, y entre la idea de cooperación y coordinación como dos elementos consustanciales, digamos, de la decisión, que yo más o menos lo veo. Pero fíjate, Rubén, de lo que estabas comentando, hay otra línea que atraviesa el libro, bueno, de hecho es la que denuncia el doctor David desde el principio, que es la incertidumbre, porque las tomas de decisiones, si no hubiera incertidumbre, ¿verdad? Creo que no sería necesario estar tomando decisiones, pero a partir precisamente de esta incertidumbre, de estos costos, ¿no? de decisión, de estas asimetrías de información que se van exponiendo en el libro, es como esta necesidad de que nuestras decisiones sean efectivas, ¿no? Lo logren, alcancen, ¿no? Y yo, tú pensabas, bueno, y estas, no sé si teorías, pero al menos recursos como el coaching, ¿no? Lo del clima organizacional, el liderazgo, este interliderazgo, ¿no? Van un tanto construyendo narrativas, precisamente, ¿no? Llevando, hablábamos, bueno, antes del evento, ¿no? Tal vez a una octava trampa, ¿no? Que se comentaba el doctor David, hacia la posverdad, ¿no? Se van generando, ¿no? Este tipo de situaciones que este tipo de recursos organizacionales se están alimentando, ¿no? Yo les llamo plañideras, que son las que me recuerdan las películas mexicanas de Pedro Infante, ¿no? Las señoras que contrataban para llegar a llorar a los entierros, pues hacían que el líder se nutre, ¿no? De ese aplauso fingido, incluso malintencionado, pero el problema de la trampa es que no se da cuenta. Pues tiene su encanto, ¿no? Por eso decía, no, las trampas tienen este tipo de encanto, ¿no? Pero tenías tú otra pregunta. Bueno, a mí, bueno, tal vez por mi formación, me parece muy difícil, complejo y atrayente el pensar en los gobiernos, en cómo administrar los gobiernos como organizaciones monstruosas con un montón de elementos intrínsecos, digámoslo así, desde una visión de modernidad que tú muchas veces tocas en el libro. Planteas que, bueno, la meta es hacer todo administrable, como que los procesos, generar microprocesos que me permitan tener un control total, lo cual tú estás diciendo, y comparto esa idea, es ficticio totalmente. Pero finalmente, cuando esa visión, que además es necesaria, también hay que decirlo, es necesario controlar los procesos, aclararlos, manejarlos adecuadamente, preparar a la gente para que los pueda desarrollar. El problema, creo, es cuando esa visión instrumental de la administración se vuelve en contra de la propia organización y empezamos a generar, pues yo no lo sé y no soy experta en el tema, pero pensé en Weber y en la idea de la burocracia, generar una burocracia enorme, monstruosa, que al final es más importante que la propia organización. Y yo lo pongo como ejemplo el de las universidades, al menos en la Universidad Veracruzana, en donde estoy trabajando como investigadora. Llega un momento en que es más importante la decisión y la opinión y los fines administrativos que los académicos y educativos. Y entonces ahí empieza a haber un problema, una paradoja en el sentido de vamos a hacer las cosas correctamente, los propios investigadores y profesores lo hacemos así porque la administración nos lo pide, más que pensar en los fines propios y concretos de la organización. Yo creo que ahí hay un problema importante y entonces la pregunta sería, ¿hasta dónde? O sea, ¿cómo podemos establecer esos límites, esos equilibrios? ¿Cómo podríamos abonar a toda esta formación de estos administradores, politólogos, expertos en administración pública
en el sentido de decir, sí, vamos a controlar, vamos a organizar, pero también vamos a dar ciertos niveles de aire, de libertad para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Sí, una de las trampas que en el libro llamamos los estados que se creen campeones. Podría ser las organizaciones que se creen campeones, pero en el caso de los estados es peor, ¿no? Es mucho más grande. Es esta idea de que yo tengo que enfrentar los dilemas y los problemas de las poblaciones, de los ciudadanos. Y entonces, para hacerlo, necesito hacer que los problemas sean administrables, que tengan procesos, que sean contados, que tengan números, que sepamos dónde está la población, en qué trabaja. Los censos, pues es de los primeros ejemplos que plantean esta idea de la administrabilidad desde los estados o de los gobiernos. Y entonces, ¿dónde está el truco, digamos? El truco está en que los instrumentos, la lógica instrumental es en realidad una lógica controladora y es muy limitada. Es decir, tú estás enfrentando una realidad mucho más dinámica y heterogénea que lo que está suponiendo tus instrumentos. Cuando se llega nuevamente al extremo, ¿no? Muchas de las trampas es un punto de inflexión, ¿no? Las mismas fuerzas que te llevan a ordenar las cosas, en un punto de inflexión comienzan a generar problemas. Y en el caso del Estado que se cree campeón sucede lo mismo. En otras palabras, el instrumento que lo dijiste tú se convierte en el fin, ¿no? Y se empieza a ocultar el hecho de que es un instrumento de control y que es un instrumento que ha modelizado a la realidad con muchos supuestos que muy rápido se pueden caer porque la realidad es bastante más dinámica. Entonces los ejemplos que ponen en el libro de la ambición de sociedades que han intentado diseñar ciudades desde cero. Wow, ¿no? Las ciudades son los ejemplos más vivos, caóticos, humanos, sociales, familiares. Se pueda creer que alguien piense que puede diseñar una ciudad, ya es, a ver, ese punto de inflexión, ¿no? Otros ejemplos muy terribles de vamos a cambiar toda la dinámica económica de una región. Y entonces, el punto al que te estás acercando, Remy, que es bien complicado de la discusión del libro es, ¿y qué hacemos cuando enfrentamos una trampa? En el caso, por ejemplo, de los estados que se creen campeones, básicamente el argumento va por el lado de no hay mejor instrumento que la duda y no hay mejor instrumento que la descentralización, ¿no? Centralizar las decisiones es fórmula, una lógica de una sociedad compleja para el desastre, muy probablemente. Podrá funcionar por un rato, pero lo más probable es que muchos elementos vayan escapándose, por una razón muy sencilla. Yo terminaría este punto, porque hay una inteligencia que está descentralizada en la sociedad, en los grupos, en las familias, en las organizaciones de la sociedad civil, en las empresas, que cuando tú centralizas las decisiones te pierdes toda esa inteligencia y por ello es que en el mediano o largo plazo los gobiernos totalitarios terminan llevándonos al precipicio, ¿no? Realmente, sí. Y en esta parte que nos has hablado y en el libro vas tratando las trampas con los errores, ¿no? que has planteado y con estas paradojas que la verdad, digamos, te pueden dejar frío en algún momento porque la paradoja es, como tú bien lo planteas en el libro, surge de la solución, es decir, la solución al elemento organizacional es todo lo que hemos dicho, ¿no? Reglas, procedimientos, manuales, identidad, etcétera, etcétera. Pero estos, hasta cierto punto, ¿no? Se vuelven en contra de ti y pasa, bueno, en los casos que hemos estado platicando. Y en ese sentido, entonces, las trampas y estas paradojas, ¿cómo afectan a la acción organizada? Porque de pronto parece que entonces no hay que hacerle mucho caso a la organización y todo lo que se ha desarrollado, ¿no? En concreto de administración, porque me va a jugar en contra, ¿no? Y como lo has planteado, no hay un momento claro en el que diga, claro, hasta aquí le voy a hacer caso, porque ya a partir de aquí lo voy a cambiar, ¿no? ¿Cómo estaría afectando precisamente esta acción organizada? Dejáramos de ser seres de la modernidad, ¿no? y de tener que preguntarnos y cómo resolvemos estos problemas y estos dilemas. A lo mejor algunos ejemplos dentro de las trampas, cómo enfrentarlas. Por ejemplo, lo que dijimos en la primera trampa, ¿no? Lo que llamamos el pensamiento de grupo. Recuerden ustedes, ¿no? Exceso de cohesión lleva a que el grupo se cierre, ¿no? Y toda crítica y todo alternativa exterior o exógena es negada y es denegada y es aplastada de manera
proactiva. Bueno, por ejemplo, en Groupthink se ha propuesto una forma sería un poco como Ulises y las sirenas, ¿no? Ulises sabe que no va a soportar el canto de las sirenas, y entonces se amarra al mástil, ¿no? Y entonces evita caer en el canto de las sirenas. Bueno, es un poco este tipo de soluciones las que aparecen en varios lados y en varias disciplinas. En el caso del pensamiento de grupo dicen, la organización debería tener capacidad, el grupo debería tener capacidad, por ejemplo, para hacer cosas muy sencillas, como decide que alguien sea abogado del diablo en el grupo, de manera legítima. Es decir, a ti te encargamos que sistemática y de manera regular nos encuentres los errores en nuestras discusiones, busques alternativas y nos digas que podemos ir por otras vías. Y entonces, esa es tu labor y nadie te va a acusar, y nadie te va a aplastar y no te va a decir traidor, sino al revés. Te vamos a decir, ese es lo que te estamos pidiendo, búscanos, sácanos de esta trampa a la luz de que tú traigas adrede dentro del grupo alternativas que no las estemos pensando. En el caso de accidentes normales, otra de las trampas, se plantea que la clave es que las organizaciones tienen que crear procedimientos, tienen que crear procesos, tienen que generar orden, pero tienen que crear un mecanismo, una serie de mecanismos y de estructuras que le permitan prepararse para lo incierto. Suena una paradoja muy rara, ¿cómo te vas a preparar para lo incierto? Bueno, le llaman organizaciones altamente resilientes, ¿no? Es decir, cada vez que alguien propone una solución, se le aplaude, se le acuerpa, se le apoya y siempre se piensa, pero, ¿y qué sucede si esta falla? ¿Por dónde pueden venir las fallas de esta alternativa? Suena muy buena, suena perfecta, suena excelente, la hizo un excelente grupo, pero no dejemos de apuntar en rojo 2 o 3 advertencias, ¿no? Que le pueden pasar a cualquier propuesta de quien sea de la organización, así sea de la parte más alta de la organización. Estos elementos ya nos están preparando a que si las señales comienzan a ser diferentes, podamos reaccionar. Yo creo, César, entonces ahí hay como una primera respuesta. Yo diría que el mismo rollo de la lógica de las trampas hay que hacerlo recursivo. Es decir, ¿qué se necesita para que una organización tenga la valentía de proponer abogados del diablo en los grupos de discusión? ¡Wow! No está fácil, ¿eh? No es nada sencillo, porque al mismo tiempo un abogado del diablo que llega al extremo, su papel puede empezar a romper el consenso y la idea de motivación dentro del grupo. No hay varita mágica. Puede ser expulsado. Puede salir contraproducente. En estos no hay varita mágica. Ninguna trampa tiene una solución de varita mágica. Y cuando uno se va acostumbrando a ese tipo de argumentos, uno no se siente triste o deprimido de que no haya varita mágica, sino no se siente contento, porque lo que significa es que hay que trabajar con la gente, hay que hablar con las personas. Es decir, no es una varita mágica en el sentido de decir, tú nada más define un abogado del diablo y se rompe el consenso del grupo, no. Tiene que ser construido, dialogado, tiene que ser experimentado, a ver cómo lo hace, porque además puede haber abogados del diablo muy buenos y abogados del diablo muy malos. Entonces es un proceso de aprendizaje también, lo cual te lleva, digamos, a, si bien no hay varitas mágicas estilo Harry Potter, sí hay soluciones, sí hay instrumentos y todos son, toma en serio, estamos hablando con seres humanos, ¿no? Toma en serio eso. Claro, Rubén, ¿no? Tenías también otra pregunta. Bueno, a mí me gustaría irme hacia esto que ha comentado y que sería interesante que escuchara, que tiene que ver con la ubris o la ibris, ¿no? La patología del poder. Pero un poco, yo lo vi en este sentido, ¿no? Y yo, leyendo el libro, veía en su espíritu muy parecido al de los autores pragmatistas en filosofía que tratan de romper las dicotomías, porque como bien dicen, en la dicotomía ya no hay pensamiento, solamente hay adhesión ideológica a uno u otro lado, ¿no? Y entonces lo que va mostrando a lo largo del libro es que, digamos, estos sesgos, estas trampas van acumulándose, ¿no? Y van, más que acumulándose, van en una serie de procesos entre lo individual y lo colectivo, pero que rechazan la idea como de problemas esenciales, ¿no? Es decir, no es que un gobernante determinado en el momento que gobierna mal es porque sea un ente maligno originalmente, sino que más bien parece ser el epítome de una serie de eventos
propios y alrededor que lo llevan a ese lugar. Pero en el caso de la ubris es algo muy interesante porque la ubris es esta patología del poder, ¿no? Estas personas que, tal como lo define David Owen, a quien cita ahí, ¿no? Que llegando cierta acumulación de poder a partir de decisiones megalómanas, donde hay una sobrevaloración narcisística de sí mismos, toman ciertas decisiones que incluso devienen problemáticas para el resto, que además adquiere otros visos, ¿no? El propio David Owen, cuando hablaba de esto, pues ponía figuras muy raras, ¿no? Estaba ahí Margaret Thatcher, Chile, el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, Donald Trump recientemente, y tiene algo muy, como lapidario al final, ¿no? La cura de esta enfermedad es la pérdida del poder al final de cuentas, ¿no? Pero la verdad es que parece ser que no es así, que digamos esta ubris, como medusa, va ahí como una especie de hiedra, va buscando cómo sobrevivir. Pero mi pregunta es la siguiente: en esta especie de complejización a la que nos lleva las trampas y cómo se van formando desde los sesgos emocionales primeros hasta llegar a la ubris, ¿qué sucede, digamos? ¿O por qué no hay algo así como momentos que vayan frenando y que además devienen como una especie incluso de ideal normativo, ¿no? Que parece que se hace vocación de esto, ¿no? Lo vemos en decisiones, ¿no? Nayib Bukele hoy en día, ¿no? Digamos, parece que hay vocación de llegar a ese lugar tan nefasto y tan megalómano, ¿no? ¿Qué sucede en este camino? Como en todas las trampas, decíamos, hay las mismas fuerzas que son, o dinámicas que son necesarias para la actividad que uno quiere desarrollar. Cuando se llega a un extremo, entonces se convierten en trampas, ¿no? En errores de clase 2. En el IBIS o en el UBIS, queramos decir, es igual, ¿no? Es decir, uno elige a gobernantes y uno espera que las políticas, los políticos, pues sean personas arriesgadas, sean personas que tengan ideas nuevas, que vean más allá de lo evidente que los demás no vemos, y que tengan la voluntad y la fuerza para llevarnos a esas ilusiones, a esas visiones, a esas misiones grandilocuentes, grandes, de cambio, ¿no? Y entonces, pues sí, uno diría por el otro extremo, ¿no? Uno que vea políticos pusilánimes, pues no. Uno quiere gente fuerte, uno quiere gente atrevida, uno quiere gente que ve cosas distintas a... Pero, nuevamente, ¿no? Pues la gente que logra el poder no es tan aislada. No solamente en un asunto psicológico, por ejemplo, en el caso de Kennedy tenía problemas drogas, o sea, de medicinas, pues tenía grandes dolores, lo cual algunos sospechan que llegó a tomar decisiones de glucosa en algunos momentos. No solamente son entonces individuos, que sí lo son, pero también está en un contexto social, contexto político, en un contexto de lucha de fuerzas, en un contexto ideológico. Y entonces la trampa no es la idea de que el ubris o el ibris tenga que desaparecer. El ubris siempre va a estar ahí. Cierto nivel de ubris, dicen algunos autores, es necesario para un buen gobernante. Wow, ¿no? Y tener la dinámica y la fuerza y la energía para llevar a cabo grandes proyectos. Pero eso sí, nada más fuera la fuerza de la persona. Pero el problema es que está envuelto en una dinámica social, una dinámica política. La más sencilla sería entender lo que decíamos hace rato. Los grupos alrededor de ti pueden convertirse en grupos psicópatas, ¿no? Es decir, que te adulan de manera sistemática y que te hacen perder más el piso completamente, ¿no? Pero la otra es una lógica política. El caso que se plantea en el libro de el gran salto adelante en el gobierno de Mao, la discusión está interesante porque la pregunta es, ¿llevó a la muerte de 40 millones de personas la genialidad del salto adelante de Mao? Y lo hizo a través de lógicas de Uri, a través de lógicas de pensamiento de grupo. Es decir, fue negando opciones, fue negando alternativas, ganó todo el poder. Terminó el gran salto adelante en el desastre humano y humanitario en China, pero él, como persona y como político, ganó más poder y se mantuvo y controló mejor al partido y controló mejor las fuerzas de su país. Paradoja interesante, ¿no? El libro habla de cuando los gobiernos caminan al precipicio. A veces caminan al precipicio llevándonos a nosotros, a los ciudadanos, al precipicio, pero no a ellos y a ellas, no necesariamente,
¿no? El efecto del gran salto adelante y de la otra política terrible, de las 100 flores, etcétera, etcétera. Todas logradas a través de varias de las trampas de la decisión, llevaron a su consolidación en el poder. Cuando metemos la variable política y la variable del poder dentro de la lógica de las trampas, encontramos nuevas paradojas como esta. Bueno, solo para invitarlos, hay un cuadro ahí en el libro que nos permite diagnosticarnos muy fácilmente. Entonces, la aconsejo y la recomendación es tómense su tiempo en toda la intimidad y con toda la sinceridad para que vean que es bien fácil caer en esos problemas. Decíamos hace rato, incluso a veces con un ámbito de poder mínimo, ya empezamos a tener ideas de este tipo, de sobredimensionar lo que estamos haciendo. Correcto, pues para ir cerrando, estaba pues obviamente muy interesante este conversatorio y que todo lo que estamos platicando está en el libro, son los capítulos, son lo que va precisamente planteando el doctor Arellano de las trampas de la decisión. Preguntarte, David, ¿qué análisis siguen? ¿Hacia dónde va a apuntar ahora esta investigación? Porque como decimos, no solo un libro, no solo una literatura académica, sino es parte de una investigación. Te conocemos y sabemos que igual con la corrupción, ¿no? A veces, digamos, le pones ahí un stand-by, ¿no? O ¿hacia dónde va a apuntar? Bueno, una de las cuestiones que desde el principio se dicen en el libro es que yo sigo estando en algún sentido inseguro de si tengo un punto relevante. Es decir, todavía tengo las dudas de que este asunto de las trampas de la decisión sí sea un fenómeno cierto. Es decir, todavía de manera sincera lo digo. Me atreví a terminar el libro y a ofrecer la publicación porque sospecho que sí hay algo ahí, ¿no? No sé si estoy atinando la idea de que las trampas son un fenómeno que existe y que puede ser estudiado primero, y segundo, lo que más me importaría que pudiera ser enfrentado, como una sociedad democrática, una sociedad libre, una sociedad plural como la nuestra en México, podemos crear mecanismos, diques, formas inteligentes para advertirnos sobre las trampas de la decisión en nuestros gobiernos y en nuestras organizaciones y abrir los ojos de que sí podemos tener alternativas para enfrentarlo. Bueno, entonces yo tengo dos ideas hacia adelante, que sería afinar todavía de una manera más clara el asunto de la manera de enfrentarlas. Porque creo yo que el punto es el siguiente, o sea, ¿por qué es tan difícil enfrentarlos? Porque no se puede hacer de manera instrumental, lineal. Yo no puedo crear una manera pura o con una varita mágica para resolver el problema del groupthink, porque el groupthink o el proyecto de grupo es un exceso de orgullo, y el orgullo de cohesión, y la cohesión es muy necesaria en el grupo. Entonces tú no hay una medicina única, igual en cualquiera de las otras 6 trampas. Entonces, esta idea de los instrumentos indirectos, ¿no? Todavía no sé cómo llamarle muy bien, que implican diálogo, amplitud, pluralidad, cómo creamos soluciones con base en el diálogo y el conflicto y la pluralidad. Me parece que es uno de los aprendizajes que nos está costando más trabajo. En parte, digamos, la gran crisis que viven las democracias liberales del mundo hoy día, creo que tiene que ver con esto, porque la promesa de que tenían la fórmula para encontrar soluciones en una sociedad dinámica y plural no se está generando. Y entonces estamos apostando ahora, muchas sociedades al revés. Vayámonos por los que nos dicen que hay una solución, que saben cómo resolverlo y que saben, sin lugar a dudas, que no la van a regar y lo más probable es que lo van a regar. Y entonces, no podemos ahora, cuando los populismos fracasen, como están fracasando y seguirán fracasando desde mi punto de vista, sin embargo, no vamos a poder decir, regresemos a la solución pasada de las democracias liberales como las teníamos. Va a ser una depresión social gigantesca, porque las democracias liberales no han dado la solución suficiente, y en parte yo creo que el punto es que no hemos aprendido a generar estos instrumentos que no son ni varitas mágicas, ni soluciones normativas, ni soluciones lineales, sino que requieren de aceptar a los seres humanos, aceptar el poder, aceptar el error, aceptar las paradojas, y crear soluciones a partir de esa aceptación. No son patologías que hay que eliminar, son procesos que hay que aprender a tratar.
no está fácil, pero bueno, ojalá que nos alcance ya, digamos, la idea. El segundo, bueno, obviamente yo creo que hay una octava trampa. Aquí se hablan 7, yo creo que hay una octava que no me atreví a escribirlo, que todavía no la tengo totalmente desarrollada, que tiene que ver con el mundo de la posverdad y con la idea de cómo la no verdad genera poder, la no verdad genera control, la no verdad genera legitimidad. Y eso está pasando en muchos lados, en muchas organizaciones. Y entenderlo me parece que sería uno de los pasos necesarios dentro de esto. Eso serían los dos cuestiones. Yo creo que no me, como me pasó en corrupción, que como dices, que ya lo dejé, o que intento dejarlo el tema, yo creo que todavía quiero darle el viento. Pues qué bueno para nosotros y para esta parte de la literatura, que todavía hay estas dos vías de desarrollo y que a lo mejor tendremos otra entrega, ¿no? De trampas de la decisión. Bien, pues no es que queramos terminar aquí el conversatorio, pero bueno, sí hay que cumplir una agenda, un tiempo. Pues pasaríamos a la parte de público, de si hay preguntas, ¿sí? Tanto aquí en la sala como si tenemos en línea, pues me las pueden pasar. Doctor, por favor. Mira, ahí está el micrófono. Bueno, primera, felicitar a la Universidad de Jalapa por la presentación de libros de calidad. Segunda, felicitarlo a usted, doctor Arellano, por esta investigación que entiendo lleva más de 10 años efectuándola. Y me llamó mucho la atención lo que usted pone en la página 260, en donde se habla del poder público y privado. Es decir, lo que se espera de un buen funcionario, que se esfuerce, que dé más de sí, que se desvele, que transforme, que aporte, que cambie su realidad social y mejore. Pero ahí se atraviesa un vector en lucros. Ya se ha hablado aquí de él, pero ahora lo voy a tocar desde otro enfoque, que es el de la sociedad. ¿Cómo puede el votante percatarse de que ese político puede caer en errores? Ejemplos hay demasiados, para no hablar de nombres, y a nivel federal y estatal y municipal. Es un fenómeno grave que sí trastorna la decisión, la teoría de la decisión. ¿Qué hacer, doctor Arellano, frente a ese problema y cómo puede la sociedad advertir que va a tener a la larga posiblemente no solo un narcisista, sino un tirano dirigiendo el poder público? Muchas gracias y qué gusto verte nuevamente. Una de las, desde mi punto de vista, una de las fallas de la argumentación tradicional científica, moderna, es que todo tiene una solución. Todo tiene una solución con un procedimiento, con un instrumento, con una ciencia. Y desde sus orígenes, desde Grecia, pues, pero no solamente desde Grecia, sino más en Revolución Francesa, Independencia Norteamericana, comienza a aparecer un argumento distinto que dice tú tienes que crear gobiernos con base en los seres humanos de carne y hueso y no con base en los ideales de seres humanos que no existen, ¿no? Si los seres humanos fuéramos ángeles, ¿no? Pues no necesitaríamos gobiernos, necesitaríamos gobiernos de otro tipo. Si los seres humanos no fuéramos demonios, los seres humanos somos esa combinación. Y entonces, no hay, yo digo, desde mi punto de vista, es un aprendizaje social. Yo espero que obras como estas, como la literatura que representa, lo que nos despierte como personas, como seres humanos, como ciudadanos, es la idea de que nos quitemos de una vez la esperanza de que hay una varita mágica, hay un paraíso al final de cuentas social al cual vamos a llegar algún día si somos lo suficientemente inteligentes para hacerlo. No hay tal varita mágica, no hay tal cielo, no hay tal paraíso. Lo que tenemos es esto que tenemos hoy día con nosotros como somos hoy día. Y entonces, ¿qué sucede? Pues esto, fíjate que quieres gente en el poder, necesitas ser gente orgullosa, gente con energía, gente que ve más allá y que nos propone grandes soluciones, pero si eso no le ves la parte negativa también,
necesitamos eso, pero eso tiene un lado negativo muy peligroso, entonces como sociedad estamos en problemas. Yo creo que ha sido la parte más difícil de pasar como mensaje. Es decir, mucha gente me insiste y es que hay que encontrar la solución. Yo digo, es que no la hay, no existe la solución. Lo que existe es la conciencia, digamos, de que en esta realidad tenemos que convivir con esta paradoja, ¿no? Necesitamos gente potente y eso va a generar ubris ahí en la torre. No hay manera de evitar el ubris, no. No se puede vivir en un mundo sin ubris, no. Es que entonces las respuestas comienzan a ser así, ¿no? No se puede. ¿Quieres gente con poder? Va a haber ubris. Ahora, necesitamos que cómo le hacemos como sociedad para evitar que ese ubris nos lleve a las peores consecuencias. La democracia liberal lo intentó, ¿cierto? El principio era ese. El principio era, hay que desconfiar de todo aquel que llegue al poder. Llámese como se llame, hay que desconfiar de él o de ella. Y lo que necesitamos es crear los mecanismos para que produzca los menos daños posibles. Digo, eso es el extremo, ¿no? Ya que llegó al poder, pues ni modo, el poder no nos queda otro más que tomarlo, y ya que la pastilla amarga la tomamos, vamos a tratar de crear controles para que no produzca los peores efectos. No, yo creo que hay que avanzar un siguiente paso. No se trata nada más de evitar los peores efectos, se trata de generar los mejores efectos posibles con los seres humanos que tenemos. Es muy endeble todavía, profe, mi perspectiva, yo lo entiendo, pero creo que el primer paso, por lo pronto, es la conciencia. La conciencia es que las cosas que nos pueden salir bien, ¿no? Elegir gente con energía y con visión puede llevar al precipicio también. No hay almuerzo gratis, dicen los gringos, ¿no? No hay lunch gratis. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Adelante, más. Gracias, buenas tardes. Pues antes que nada, saludos, doctor, de nuevo. Gusto escucharlo también al panel. Y yo quisiera conocer su opinión en dos aspectos. Parte de lo que usted, a la reserva que voy a leer su libro, de lo que escuché, todo su opinión en el sentido práctico. La parte pública, esas trampas tienen consecuencias y generan indignados. Hay gente que las padece, las decisiones. Y en la parte pública, los órganos fiscalizadores o los otros poderes que tienen que cuidar a otro, se vuelven también la trampa de las trampas. Porque al final de cuentas tienen sus propias trampas que van haciendo que las otras no se resuelvan, es que ellos tienen que fiscalizar. Y llegan al extremo en el que tanto desde la parte interna de estos fiscalizadores, como también como los hay externos, ahora generan también índices, ¿no? Y los ordenan, y entonces, si están evaluando la corrupción, no aparece en el uno el que tiene ausencia de corrupción, sino aparece el que tiene la incidencia más baja, pero el que hay, ¿no? Entonces mi pregunta es, su opinión en ese sentido es, ¿qué correcciones se pueden hacer para ese tipo de cosas donde hay trampas de trampas? Es la primera. Y por la parte de lo que mencionaba de indignados, son, pues digamos, los afectados, ¿no? Que es la población, donde se ve un fenómeno nuevo. O sea, hay indignados que se manifiestan de diferentes maneras y logran su objetivo de evidenciar, ¿no?, las consecuencias de esas decisiones que producen cambios. Ha habido muchas reacciones, sobre todo en redes sociales, o de otras maneras, puede ser investigaciones privadas, etc. Pero sin embargo, vemos también unos indignados que dicen, es que todo esto está mal, pero es por mi bien, pues por el bien de todos. O sea, hay una parte de indignados hoy que vemos opinando de que eso nos va a traer un bien. Esa es mi segunda pregunta. Gracias. La cuestión de las trampas, creo yo que hay un espacio a la contradicción, ¿cierto? Y de alguna manera el argumento de las trampas lo que quiere hacernos acostumbrarnos a la idea de que tarde o temprano las trampas aparecen y se generan.
aún las mejores intenciones, ¿no? Es decir, vamos a controlar la corrupción a través de órganos fiscalizadores más potentes, con más dientes. Eso va a generar consecuencias no deseadas, va a generar controles innecesarios, va a generar va a generar dudas, quién decide políticamente contra quién ir, ¿no? La corrupción es tan grande y tan amplia que pues alguien va a tener que tomar la decisión de qué casos se van a atacar, y seguramente algunos se van a atacar mejor que otros, o tendrán más recursos que otros. Ese tipo de cuestiones casi nunca se explican. Cuando en México, por ejemplo, creamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una gran idea. Sin embargo, todo el argumento era siempre optimista. Ahora sí lo vamos a resolver, porque ahora va a ser integral y ahora va a ser completo. Y la pregunta que todo el mundo estamos haciendo es, está muy bien, qué buena idea. Ahora, platícame las consecuencias no deseadas que van a llegar con tu idea, porque las va a haber. ¿Por qué como sociedad política nos obligamos a que los políticos solamente nos digan la parte voluntariosa y buena de sus intenciones? ¿Y por qué los castigamos cuando nos dicen la verdad? Cuando nos dicen, pero esta solución puede tener problemas, y esta solución también va a generar consecuencias no deseadas que también había que atender. Entonces, más control contra la corrupción y más fiscalización va a generar, ¿no?, sesgos en la vigilancia, y va a generar ineficiencia en las organizaciones. Así habría que haberlo planteado, y el Sistema Nacional Anticorrupción pues, lo está viviendo también. Habría que plantear el gran reto político de haberlo llevado a cabo. Ya ves cómo no dejé el tema de corrupción, sí te lo mencioné y me emociona. Bueno, entonces, ahí hay un dilema que yo todavía no sé cómo resolver, profe. ¿Cómo le hacemos para plantearnos de que mientras nosotros incentivemos que los políticos nos mientan, solamente nos digan la parte bonita y las buenas intenciones, y no como sociedad les preguntemos, ¿y dónde puede fallar? ¿Cuáles son los efectos no perniciosos de tu solución? Porque puede ser, o sea, a lo mejor no, y qué bueno, porque tú ya lo sabes, y tú me dices, mira, puede pasar mal A, B y C. Yo debería, como ciudadano, aplaudir y decir, perfecto, tú ya sabes cómo enfrentar el A, B y C de las cosas que te pueden salir mal. Y entonces la trampa de la trampa nos la estamos creando paradójicamente también nosotros como sociedad, ¿no? Al premiar las soluciones Harry Potter, las soluciones mágicas de varita mágica. Bueno, y eso probablemente también tenga que ver con el asunto muy interesante que dices. Yo creo que, en efecto, yo no soy politólogo, evidentemente, y entonces no creo que me pueda atrever a hacer una definición de por qué indignación social puede llevar a la idea de que hay un megaproyecto de largo plazo que cuando lleguemos allá, en el largo plazo todo habrá salido bien y los costos de hoy hayan valido la pena. Me parece una reacción absolutamente lógica de la gente, sobre todo cuando los gobiernos nos han fallado tanto, ¿no? Keynes tenía una frase, ¿no? Decía que en el largo plazo todos estamos muertos, entonces no tiene caso pensar en el largo plazo, había que preguntarnos las consecuencias del hoy y lo que estamos viendo y preverlas a final de cuentas. Creo que forma parte de esto que mis alumnos estudiamos mucho, ¿no? Los políticos no se van a dar un balazo al pie, no van a decir mi política es imperfecta. Bueno, deberíamos de construir las condiciones sociales para que sí fuera así, para que nos platicaran en dónde pueden fallar sus planes y cómo lo van a enfrentar cuando lo lleven. Y libros como Las Trampas trata de hacer más amable esa idea, la idea de que ¿por qué los errores los escondemos? ¿Por qué los errores los negamos? ¿Por qué castigamos los errores cuando a veces los errores deberíamos de estarlos comprendiendo para enfrentarlos, ¿no? Porque todos cometemos errores, todos. Sí, esa es un poco mi primera reacción. Estética, ¿no? De la perspectiva. No, hay algo incluso hasta yo creo de la sociedad cristiana, ¿no? La idea de la tierra prometida, la idea del paraíso que va a llegar. Adelante, rector. Bien, muchas gracias. Una vez más, reiterar mis felicitaciones, pero en la página 131 de su libro, apunta usted ahí la paradoja del criterio habla de la eficiencia, ¿no? Entonces, cuando los electores, nosotros, nos presentan a personas que van a
aspirar que votemos por ellos para un cargo electoral, pues nosotros casi nunca nos percatamos de cuáles son sus estudios, cuál es su preparación, cuáles son sus antecedentes. Nada más, si nos dicen que fue diputado, que fue presidente municipal, que ocupó algún otro cargo, hasta ni siquiera nos percatamos si fueron buenos administradores, desempeñaron eficientemente el cargo. No, votamos porque nos toca votar, porque nos pide ya la ley electoral y que sabemos que aun cuando no nos castiga por si no votamos, pero sí nosotros lo hacemos porque necesitamos a veces hasta presentar nuestra credencial de elector resellada para que sepa alguna dependencia cuando hacemos un trámite que sí fuimos a votar y que sí elegimos a un candidato tal. Entonces, ahí la paradoja del criterio de eficiencia, ¿cuál es? Gracias. Sí, muy buena reflexión. A ver, el mundo nos dice, el mundo administrativo y el mundo político y económico nos dice hay que ser eficiente, es el mantra, ¿no? Si eres eficiente, estás bien. La pregunta en una sociedad plural es eficiente para quién y para cuándo y en qué sentido. Porque eficiencia es una relación entre los fines logrados a través de ciertos medios. Minimiza los medios para lograr ciertos fines o maximiza los fines a partir de ciertos medios especificados. Entonces la pregunta, la paradoja de eficiencia dice, ¿objetivos cuáles y de quiénes? Los sistemas políticos contemporáneos asumen que los votantes tenemos mucha información y que esa información además nos interesa analizarla, cosa que sabemos bien no sucede. El sistema está pensado en una paradoja, ¿no? La eficiencia de los fines es elegir al mejor o a la mejor a partir de la información que te otorgo. Pero, como eso no funciona así, la eficiencia se va para otro lado. Es decir, es elegido, o la persona que es elegida con información mínima y basada en las emociones de las personas, ha logrado un criterio de eficiencia, pero para ser electo, no para resolver los problemas de la sociedad. Entonces, la paradoja de la eficiencia es, dime eficiencia para quién. Y entonces nos ponemos a platicar respecto a si es una eficiencia que nos conviene y es buena, o una eficiencia que deberíamos decir no nos conviene y no es buena, ¿no? Entonces, la varita mágica, ¿no? Soy siendo eficiente. La pregunta es, ¿eficiencia según quién? ¿Para qué objetivo? Gracias. Que a veces tenemos el antecedente que fueron malos. Yo desempeñaron, sin embargo, maximizan la eficiencia emocional, por ejemplo, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Maestra, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes y un placer escucharlo, doctor Arellano. Me invita a reflexionar las trampas de la decisión, más a ubicarnos en un terreno de evolución del ser humano y de las organizaciones, más que en la búsqueda de soluciones. Y recuerdo que el cerebro pues está cableado más bien para ayudarnos a sobrevivir, por eso nos centramos más en el placer, la máximo placer, menos dolor, y esto nos invita a tener como un sesgo en las consecuencias, ¿no? En nuestra visión de las consecuencias. Entonces, es correcto, esto nos invitaría a dar un paso más hacia una toma de conciencia de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí, para que entonces podamos cumplir con nuestro papel en otra perspectiva. Gracias, doctor. Muchas gracias por la pregunta. El profe decía pragmatismo, ¿no? Y de alguna manera sí tiene que ver con esta idea, ¿no? Porque
Sí, digamos, la ciencia contemporánea en neurología y en biología nos está diciendo nuestros cerebros son órganos evolucionados. Es un pedazo de órgano físico evolucionado que ha creado sesgos importantes que nos permiten sobrevivir, pero que no son varitas mágicas, son una arma de doble filo. La famosísima y muy importante categoría de la disonancia cognitiva, ¿no? Los seres humanos buscamos reducir la disonancia cognitiva y nos lleva al autoengaño. Y a veces el autoengaño es necesario. Sería muy difícil vivir sin soportar la vida, sin autoengañarnos un poquito, ¿no? Pongo el ejemplo de yo nunca voy a ser premio Nobel de nada. Y sin embargo, digo, pero me gusta dar clases, me gusta hacer investigación y soy feliz. Es una especie de disonancia cognitiva, digamos, ¿no? Porque si yo tuviera que vivir todos los días pensando que no llegué al máximo galardón académico, pues probablemente pues, me deprimiría y me sentiría muy triste. Estos son los seres humanos de carne y hueso con los que hacemos políticas públicas, con los que diseñamos organizaciones, con los que encontramos soluciones, con los que construimos procedimientos. Y la invitación justamente es, generalmente, bueno, en muchas ocasiones, estos elementos como la disonancia cognitiva, los sesgos, el hubris, el ibris, las paradojas, son barridas vergonzosamente debajo de la alfombra, como fallas de nuestra racionalidad, como fallas que deberíamos de encontrar la solución ahora sí y de una sola vez y para siempre. Y la respuesta a las cuestiones como las trampas es tal solución no existe. Es más, no tiene caso buscarla. No la hay, no hay tal solución. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir como sociedad, con los seres humanos y con los problemas como los tenemos. Como decía el rector, ¿no? La paradoja de la eficiencia de las elecciones. ¿Qué significa? ¿Que las democracias no funcionan y hay que tirarlas a la basura? Más probable que significa que las democracias son imperfectas, como siempre lo han sido, y que tenemos que pensar ahora nuevos instrumentos, instituciones que lidien con los seres humanos de carne y hueso que a veces votan, ¿no? Muchas veces votamos por razones más bien emocionales, ¿no? Y con poca información, que en el mundo ideal donde votaríamos objetivamente con información completa. Eso nunca va a existir. Entonces, si queremos sobrevivir como especie, más bien aceptémonos como somos, ¿no? Como estamos. Entonces, sí, creo yo que lo estoy viendo justo en el punto. Adelante, maestro. Gracias, doctor. Es un privilegio, la verdad, estar aquí con usted, escuchándolo y seguir aprendiendo. Como estudiante, la verdad es que es muy valioso este libro. Conforme iba yo leyendo, pues decía que creo que el camino lo está haciendo más fácil a los estudiantes, porque es una forma de comprender a las organizaciones y los que intentamos adentrarnos en la investigación y en esta comprensión, la verdad es que tanto la parte de la redacción como también los autores que cita son muy prácticos para esta intervención para poder realizar. Entonces, bueno, conforme fui leyendo un poco las primeras líneas, pues iba comprendiendo un poco acerca de estos errores de tipo 1 y de tipo 2. Y ahorita, bueno, con este conversatorio, pues me ha quedado un poco más claro. Sin embargo, bueno, conforme han pasado también las preguntas, me llena de curiosidad. Creo que una estrategia que podríamos realizar, a lo mejor los directivos, que esto lo estoy viendo a los altos mandos de una organización, pues es desprendernos de que vamos a tener una organización ideal, ¿no? Una organización en la cual pues vamos a ser perfectos y en la cual también pues tenemos que aceptar que somos individuos de racionalidad limitada, que no lo vamos a tener todo controlado y que pues quizás no vamos a tener esa organización ideal que estamos planteando. Sin embargo, bueno, también ahorita que comentaba acerca de ir creando esta conciencia e ir iniciando este aprendizaje, me preguntaba cómo podemos iniciarlo. Como bien comenta, a veces se crean estos grupos en los cuales pues se tiene esta relación, a lo mejor por ciertas situaciones que van pasando, y entonces nos vamos cegando y a su vez pues se van cegando otros colaboradores, ¿no? Entonces me preguntaba cómo podemos crear esa conciencia, cómo dar esos pasos, a lo mejor decía, bueno, quizás por un sentido más democrático, tener consenso en el cual podamos escuchar a los demás colaboradores, pero creo que ya
me lo dirán. Creo que sí es un determinado grupo de personas en las cuales toman decisiones y que de ahí pues va pasando, digamos, hacia abajo. Lo veo como una jerarquía en la cual un determinado grupo sí escucha a ciertas personas, toman decisiones y de ahí se va trasladando. Para crear esta conciencia, digamos ya en el sentido de quitarnos de todo eso, o de aceptar más bien que van a existir errores y que a lo mejor no caer en esos errores de tipos que me parecen bastante graves, pues sí quitar a lo mejor esa cultura que a lo mejor ya se tiene, una cultura organizacional en la cual pues estamos administrando solamente y no teniendo esa conciencia. Pero bueno, es como cómo iniciar, ¿no? Cómo dar ese paso y decir, pero sí quiero tener esa conciencia, sí quiero evitar esos errores o tratar de disminuirlos, pero aceptando, ¿no? Aceptando las críticas y aceptando a lo mejor dentro de ese grupo reducido de personas y de ahí a lo mejor pasarlo y transmitirlo, ir de boca en boca, a lo mejor con los demás directivos, pero ¿cómo podríamos dar ese primer paso? Gracias. Muchas gracias. El tema de las decisiones siempre es un tema muy interesante, muy llamativo y al mismo tiempo siempre tiene un límite clave que es posible de quitárselo de encima. Vamos, ¿no? Las decisiones son una institución, ¿no? Nadie en la vida contemporánea puede, o muy pocas personas pueden decir, pueden andar por la vida diciendo que no toman decisiones, ¿no? Ninguna organización puede decir, yo no voy a tomar decisiones. Tomar decisiones es parte de la legitimidad, es parte de lo que te hace ser una organización, una persona que decide hacer una carrera, decide hacer un posgrado, decide una profesión. Y sin embargo, cuando uno regresa en su vida y uno dice, ¿y cómo tomé la decisión de estudiar una carrera? ¿O cómo tomé la decisión de estudiar en una escuela? ¿O cómo tomé la decisión de casarme o tener hijos o no tenerlos? No se da cuenta que ni fue tan planeado, ni tan ordenado, que hubo muchos accidentes, que hubo muchas contingencias. Y uno dice, bueno, pero a los otros les dicen, no, yo lo tenía planeado, yo lo tenía muy bien diseñado mi vida, ¿no? Y si llegué al éxito hoy día es gracias a todo el cúmulo de decisiones del pasado, cosa que pues, evidentemente no es tan fácil que se dé. Bueno, entonces yo en ese punto creo que la decisión sigue siendo muy importante y entonces no puede partirse de la idea de lo que han demostrado muchos estudios, de que el efecto final de las decisiones de las organizaciones y de los gobiernos acaban siendo una combinación entre la voluntad, los accidentes, la suerte, la contingencia, ¿no? Y los errores. Acaba siendo una combinación, pero no deja de ser importante la decisión, ¿no? La idea o el sueño, si tú lo quieres ver así, de que puedo construir el futuro, de que puedo dirigirme y dirigir a otros hacia un mejor futuro y hacia unos mejores efectos o resultados o situaciones. Creo que las trampas no nos dicen todavía el proceso para enfrentar el proceso de decisión. Creo que lo que las trampas nos hacen por lo pronto es poner un cascarón alrededor del proceso de la decisión. En otras palabras, no niega el proceso de decisión, sino lo que dice es, ya que tienes un proceso de decisión, cualquiera que sea este, pon estos alfileres, estos post-its, ¿no? Con cada una de las trampas alrededor del proceso decisorio. Y pregúntate cómo puedes darte cuenta, porque son trampas, de que hay probabilidades de que caigas ahí. Y entonces tú sigues tu proceso decisorio. Tu proceso decisorio es jerárquico, directo, volitivo. Está bien, no hay problema, es un estilo de decisión y puede ser que llegues a muy buenos elementos a partir de ahí. O no, mi proceso decisorio es más abierto, más participativo. Está muy bien, no hay problema. En cualquiera de los extremos, pon los post-it, porque no importa que sea deliberativo o sea jerárquico, las trampas pueden aparecer. Entonces yo sería que de una visión por lo pronto heurística en el sentido de este es el proceso de decisión y no es que haya uno mejor o peor o hay una mejor fórmula o peor fórmula de decisión, más bien en el que tengas, pon tus post-its alrededor para estar constantemente en conciencia y en advertencia de que las trampas pueden aparecer, así sea el más bonito, participativo, democrático y abierto y plural de los procesos de decisión, las trampas pueden aparecer. Ahí estoy recordando de las memorias de Marco Aurelio, que dice que le pide a su mejor amigo, ¿no? Cuando llega a ser emperador,
Dice, necesito que me ayudes, te voy a contratar. Dice, sí, dime qué puedo hacer, ¿no? Dice, solo dime al oído, eres un humano. Recuerda. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Gracias. Mi nombre es Enrique Alberto Mendoza, afiliador para servirle. En principio me felicito a mí mismo por la decisión de venir y de estar aquí para tener una apreciación más profunda de un conocimiento que me invita como docente en un principio a compartir este texto y pedirles a mis estudiantes que lo analicen a fondo de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, puesto que en ese mundo las decisiones son fundamentales para construir la sociedad. He puesto mucha atención y me quedo con muchísimos aspectos, como el comentario de la doctora Rebeca sobre la sistematicidad de este gran proceso que nos invita al entendimiento de lo que va guiando su propuesta. He escuchado a la maestra Yanina una palabra que me llamó la atención, a nuestra jefa de carrera de comunicación, que llamó optimismo. Hay una escritora israelí extraordinaria, su nombre es Tali Sharot. Ella escribió un libro que se llama Predisposición al Optimismo. Y aquí conjugo las opiniones que han vertido quienes me han antecedido, en el sentido de que nuestra prioridad es sobrevivir. Desde el origen de nuestro raciocinio como civilización, nuestra prioridad es sobrevivir. Y esa sobrevivencia dio la creación de estas organizaciones y estas normas denominadas disciplinarias de Foucault, de acuerdo a lo que habla Byung-Chul Han, un filósofo coreano que se formó en Alemania, y él plantea que existe actualmente un derribamiento de la sociedad disciplinaria para dar fin al sujeto de obediencia que nos forjó hasta el siglo XX, y en el siglo XXI tenemos ya una constelación de una sociedad del rendimiento, donde las personas buscamos una construcción de emprender más con esta influencia de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las redes sociales. En concreto, estamos frente a un cambio de paradigmas sociales. El orden social está cambiando. Vemos todos los días en las noticias, en el escenario, la guerra de Rusia con Ucrania, la falta de respeto a la vida, y vemos aquí en nuestro territorio condiciones tan terribles en donde un narcotraficante decide publicar abierta y libremente un video donde se quiere justificar cuando a él lo están acusando. Es decir, estamos en un entorno donde debemos encontrar un punto medio de la decisión para construir una sociedad diversa. Las generaciones nuevas están confundiéndose con la vertiente, ya no la sobrevivencia, sino simplemente el placer. Mi pregunta al final, querido doctor, es ¿hacia dónde se conduce esta sociedad con esta falta de capacidad de tomar decisiones objetivas? Y bueno, felicitar al rector García Méndez, que tuvo la decisión hace 30 años de construir una universidad de la cual pues pertenecemos con mucho amor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique. Yo sigo viendo esta dualidad todavía, es decir, por un lado la esperanza de que la ciencia, la tecnología nos van a llevar de una vez y por todas a un mundo de control, de soluciones, de uniformidades, de la tierra ideal, ¿no? Y yo veo en realidad que la parte más subdesarrollada es el otro extremo, el que dice es que en realidad lo que tenemos que acostumbrarnos a un mundo de incertidumbre, de pluralidad, de diversidad, de variaciones. Y es en el mundo de variaciones y de diversidad y en el mundo de pluralidad que podemos construir una mejor sociedad. No en el otro, ¿no? O sea, los experimentos de las sociedades unitarias, perfectas, sin falla, de una sola
forma, son sociedades de control vertical, directo y autoritario. Algunas personas han defendido a lo largo de la historia que esas sociedades sí saben hacer las cosas. Mussolini, Hitler, en fin, defendieron sistemáticamente que tomar decisiones centralizadas bajo una sola idea, eliminando la pluralidad y la diversidad, se iba a llevar a un ideal. Nuestro dilema es que, como dice usted, maestro, ¿no? Las tecnologías, la enorme diversidad y complejidad de las sociedades contemporáneas, lo que nos estallan en la cara es que no estamos sabiendo dirigir, ni administrar, ni controlar la diversidad, aceptando la diversidad, que no estamos sabiendo dirigir una sociedad, sino a través de órdenes verticales y autoritarios, no estamos sabiéndolo hacer a través de la libertad y de la aceptación de que las personas somos distintas, imperfectas y variadas, ¿no? Y que en vez de aplaudir la pluralidad aparece como un estorbo para la eficiencia o para el desarrollo de una sociedad más ordenada y más adecuada. Yo sigo viendo esa dicotomía, maestro, y creo que hay que seguir haciendo esfuerzos por construir la segunda vía, ¿no? Demostrar que a la luz de la libertad de las personas y por lo tanto de la diversidad y de la variación, podemos construir mejores sociedades y que la solución no viene por el lado de derrumbar esa variación y esa diversidad. Esa sería una peor solución, pues, al final de cuentas. Gracias, maestro, por su pregunta. Bueno, les agradezco las preguntas. Les pido una disculpa, ¿no? Las que faltan. Estamos cerrar ya el evento. Les voy a pedir si pueden pasarla por escrito. Pueden hacer llegar al doctor. También el doctor va a estar aquí todavía firmando algunos libros, entonces pueden ya en corto hacerle la pregunta. Vamos para cerrar ya el evento, el rector va a hacer entrega de unas constancias, precisamente tanto al autor del libro como aquí a la doctora Rebeca como al doctor Rubén. Doctor David Arellano, voy a permitir hacerle entrega de un reconocimiento que le otorga nuestra universidad. Y dice: por la relevante autoría y presentación del libro Las trampas de la decisión, o cuando el gobierno o las organizaciones marchan casi costosas al precipicio. Tiene ahí el registro del libro y es en el marco del 30 aniversario de esta institución educativa, Jalapa Enríquez, Veracruz, México, a 13 de octubre del 2022. La firma su servidor Carlos García Méndez, el rector, e Isabel Soberano Lacruz, doctora en México. Debe encargado café y algún vino. Muchas gracias. Bien, continuamos. Bien. Este reconocimiento es para la doctora Rebeca Elizabeth Contreras López por su destacada participación como presentadora del libro Las trampas de la decisión. Trae el registro de ISBN, Jalapa, Veracruz, a 13 de octubre del 2022, también signado tanto por nuestro rector como por nuestra rectora emérita. De la misma forma,
Se le da el reconocimiento al doctor Rubén Darío Jiménez Rosado por esta destacada participación como presentador del libro que hoy nos ocupa, del doctor David Arellano, en la misma fecha, el 13 de octubre del 22, signado por tanto nuestro rector como nuestra rectora emérita. Y bueno, a un servidor. A César Augusto García Soberano, quien es el vicerrector de investigación de nuestra casa de estudios, y por el mismo concepto que hemos otorgado a los demás participantes. El doctor es investigador, de manos de un investigador. Bueno, aprovechamos tenerlos de testigo para la entrega del nombramiento del doctor César como vicerrector de investigación de la Universidad de Jalapa. Si nos hace favor el doctor Arellano, un gran investigador, a otro. No. Muy bien, pues con esto casi llegamos a la conclusión de nuestro evento. El doctor David Arellano nos va a hacer favor que alguien quede libre y quede su firma de otorgarnos aquí en cada uno de sus ejemplares. Muchísimas gracias a todas y a todos por asistir. Gracias, muy amable, gracias. Sí, para